Bueno, chicos, vamos en este día, justamente en la hora de sociales, vamos a ver el tema muy importante que es dentro de lo que es la vida cotidiana y la cultura, ¿ya? Para eso, ¿usted qué se le viene a la mente por vida cotidiana y la cultura? ¿Qué se le viene? A ver, por favor, por ahí. A ver, Ana Paula. A ver, mija. De la vida cotidiana que hacen esas cosas todos los días. ¿Ya? Sí, ¿no es cierto? A ver, por ahí, Martín Moreno. La vida cotidiana, como la vida normal que hacen todos los días, y la cultura, las tradiciones de nuestro país y así. Ya, muy bien. Giancarlo. ¿Qué se le viene a la mente, mi hijo, por ese tema? De la vida cotidiana es lo que hacemos cada día y de las culturas del país. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta parte nosotros, el tema que está relacionado entre la vida cotidiana y la cultura, ¿qué estamos nosotros aprendiendo? Valores, ¿no es cierto? Del respeto a lo que cada quien, la cultura que cada país tiene, la vida que cada uno lleva. Entonces, todo eso nosotros tenemos también como valores dentro de esta parte esencial. Para empezar el tema vamos a observar un pequeño video para más o menos relacionar en lo que viene la vida cultural, ¿no es cierto? Entonces ponga mucha atención, por favor. So I've got my essay written, and I've been working on it for about a week. So now I'm going to show you how I use Grammarly to edit. Con la unidad número 4, vamos a cambios tecnológicos. Justamente, chicos, vamos a recordar una cosa, que el boom petrolero acercó al Ecuador con el mundo, lo que se vio reflejado en la adopción de nuevas formas de expresión. Justamente en el siglo XX estamos hablando de la producción cultural. Estamos hablando de la plástica, de la literatura, el teatro y la danza. Esto justamente, como les decía hace un rato, es en el siglo XX, donde se rompen todos los esquemas del realismo y se utiliza mucho la parte no figurativa, lo exagerado, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos igual en la literatura, vemos movimientos que aparecen en el país, más que todo, donde hay muchos personajes, como vamos a ver posteriormente en un cuadro que les tengo. El teatro y la danza, como podemos observar en las imágenes. Muy bien, aquí tenemos una imagen de un personaje que representa mucho lo que es el baile propio de nuestro folclore latinoamericano y más que todo ecuatoriano. Bueno, un poquito relacionando viene a ser la diversidad cultural dentro de la vida cotidiana, ¿no? La convivencia es más que nada aquí también tenemos o podemos decir que dentro de esta parte de la diversidad, la vida cotidiana, por favor, Noema, ¿qué tenemos? Es parte también de la convivencia. Y la convivencia, ¿qué viene a ser? Viene a ser un fenómeno propio, aunque no exclusivamente de la parte emocional, ¿no es cierto? Dentro de esta parte que tenemos la cultura de cada país, los tipos de convivencia que viene integrado dentro de cada uno, todo eso se relaciona con la cotidianidad, ¿ya? Por ejemplo, nosotros la cultura principal, ¿qué será aquí? A ver, por ahí, de pronto, Martín Moreno. A ver. Ok, profe, la cultura sería nuestras tradiciones que los incas tenían en esos tiempos, de la revolución, así, de la conquista, como la mama negra, la colada morada, así. Sí, ¿no es cierto? Entonces, en años atrás, igualmente, habían tradiciones, habían culturas dentro de la cual se destacaban, ¿no? Entonces, vamos a ver también un poquito sobre esta parte importante que es la cultura. Aquí tenemos lo que es la vida cotidiana, ¿no? Dentro de esta parte tenemos una sociedad tradicional. ¿Me ayuda Andrés Sierra, por favor, mi hijo? ¿Qué nos dice la sociedad tradicional? Ya, profe. La estructura social del Ecuador en el siglo
XVIII se mantuvo con muchas características coloniales, entre ellas la desigualdad. Los que tenían propiedades e influencias se consideraban blancos, aunque eran en realidad mestizos. Tenían la autoridad política, los grandes negocios, el acceso a la educación y al ejercicio de profesiones, como médicos, abogados, profesores, religiosos y jefes militares. Los artesanos, comerciantes y agricultores medianos y pequeños, miembros del bajo clero y la tropa, que también eran mestizos, podían ejercer sus oficios y participar en forma limitada de la vida local. Los indígenas vivían en comunidades con normas de sometimiento y desigualdad. Aunque también tenían derechos, la mayoría trabajaba en las haciendas. Los negros eran esclavos, pero varios. Profe, está apagado el micrófono, disculpe. Perdón, chicos. Ya. Aquí, como usted puede observar, tenemos la pirámide. Recuerda esta parte. ¿En qué tema lo observamos? A ver, ¿quién me puede decir por ahí, Giancarlo? ¿Dónde observamos ya la pirámide? ¿Qué será esta pirámide? ¿Qué nos indica? A ver, La Giancarlo. pirámide indica como las clases de culturas que había en ese tiempo. Las clases sociales, ¿no es cierto? Recordemos aquí, tenemos a quienes eran en la primera parte, a los altos funcionarios, ¿no? Aquí observamos aquí, en esta partecita de aquí, observamos a los altos funcionarios. Entonces, miren cómo está justamente realizada esta parte de la pirámide. En el segundo punto, en la segunda planta, tenemos a lo que eran los sacerdotes y los hacendados. Acá usted igual observa, tenemos a los blancos, ¿ya? Acá tenemos a los mestizos y aquí la parte justamente donde eran esclavos, ¿no? Que eran los indígenas. Aquí tenemos a los indígenas y los negros, quienes trabajaban para la parte de las comunidades, ¿no? Que eran los artesanos, los comerciantes, los agricultores. Ya, entonces justamente para continuar, los negros eran esclavos, pero varios consiguieron su libertad para emplearse como trabajadores agrícolas al servicio del terrateniente o como pequeños propietarios. ¿Qué serían los terratenientes? A ver, Martín Moreno, ¿qué serían los terratenientes? ¿Quiénes eran? Los que tenían una parte de territorio, así como un cuadradito, que tenían así la tierra, sus tierras. Así Ya. les daban a los esclavos una parte como como de su tierra, así como de hacienda, algo así. Dueños de tierras, ¿no es cierto? Eso eran los terratenientes. Gracias, Martín. O como pequeños propietarios, igual que los mulatos o los ambos. Continúe, por favor, Melanie. Desde aquí. Profe, en la independencia y en las décadas gente pobre logró ascender al nivel social más alto, sobre todo por su participación en ejércitos, pero la estructura de los sociedades se mantuvo. ¿No es cierto? De la sociedad se mantuvo. ¿Sigo leyendo? Sí, acá las familias. A ver, ayúdeme Dulce María, por favor. Gracias, Melanie. Dulce María, las familias. Las familias eran muy tradicionales y en el parentesco mantenían fuertes vínculos. En todos los niveles sociales eran un importante centro de unidad. Se conformaban con el matrimonio, aunque había muchas uniones libres. Eran parte de las familias. Ya continúe, por favor. Gracias. Ana Paula, los abuelos, ¿quiénes eran parte de la familia? Los abuelos, padres, numerosos hijos, hermanos y sobrinos.
junto a los recogidos, parientes, huérfanos, hijos ilegítimos o niños abandonados. La vida familiar era intensa. En el hogar se hacían relaciones sociales y se realizaban reuniones y compromisos. En las clases altas, la familia era un instrumento para lograr influencia. En los sectores medios y sectores populares, en la familia se educaba y formaba para el trabajo. Miren entonces aquí en esta parte familiar cómo era, ¿no? Aquí hay una parte muy importante con valores que dice, se educaba y se formaba para el trabajo. Eso era muy importante también, ¿no? Aquí la vida en esta época era bastante difícil, donde cada quien tenía que desempeñar de la mejor manera y muchas veces eran maltratados. Dentro de aquí de esta parte, me ayuda por favor Valentina, las mujeres. Las mujeres estaban en situación de desigualdad y subordinación. No tenían derechos políticos ni casos a funciones políticas. Los varones mantenían privilegios apoyados por la ley y costumbres, aunque tuvieran fortuna, las mujeres no. Ah, ya, miren, entonces aquí muchas de las ocasiones quienes tenían, se podría decir, los hombres eran quienes salían a trabajar, ¿no? Las mujeres por lo general tenían que quedarse en la casa realizando actividades de las mujeres, entonces aquí era bastante difícil lo que se podía vivir, ¿no? Las mujeres no podían manejarla, dice, sino que debían someterse a las decisiones de los padres o maridos. Las mujeres de las altas esferas sociales llegaban a tener influencia en las decisiones familiares y hasta en la vida pública. Pero el matrimonio las ataba al marido, las mujeres de niveles sociales más bajos trabajaban para mantener a sus familias, pero no dejaban de depender de sus esposos cuando estaban casadas. Entonces, todo esto está dentro de la vida cotidiana, ¿no? En ese tiempo también que era bastante difícil. La mujer era, como quien dice, solamente para la casa, para realizar actividades de la casa, y los hombres eran quienes salían a trabajar. ¿Me ayuda, por favor, por ahí? Profe, técnicamente eran las amas de casa. Exacto, sí, justamente eso, Martín. Entonces era bastante difícil. La mujer en ese tiempo no tenía como voz de mando, se podría No tenía decir. derecho a votar, no tenía derecho a decir nada, ni a No. quejarse. Todos los derechos tenían los hombres. Exactamente, sí, así era en ese entonces. ¿Me ayuda, por favor, con la vida cotidiana, Camila? Ya, profe. Sígame. Vida cotidiana. La gente se vestía de manera diversa de acuerdo con su género, nivel social o la región donde vivía. Era fácil distinguir la posición de las personas por su vestido. La vida del barrio, parroquia o comunidad era activa. Allí se realizaban trabajos comunitarios, actividades sociales y fiestas. Las celebraciones seguían el calendario agrícola y religiosos. Los compatrazos y otros compromisos eran muy importantes. Entonces, miren, chicos, en esta parte muy importante que acabamos de leer y vamos explicando poquito a poquito, ¿qué se le viene a la mente con esta parte? A ver, ¿cómo está relacionado con el tiempo de ahora? ¿Me ayuda, por favor, por ahí, Sami? ¿Cómo está relacionado lo de antes con lo de ahora? Lo de antes tenían discriminación a las mujeres, la vestimenta era de a su región, a su género y a su región y a su género.
Y ahora ya hay derechos, no hay discriminación y la vestimenta sigue siendo igual, pero, ¿cómo decirle? No hay problema, está ahí, Misa, No gracias. sé. A ver, Melanie, por ahí, a ver, mija. Perdón, profe, no se me encendió el audio. Que ahorita las mujeres ya tienen derecho a reclamar, a votar y a trabajar. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Otro punto. Dulce María. Que ahora las mujeres tienen derechos y también solo los hombres en ese tiempo ellos eran los únicos que podían trabajar y manejar y esas cosas. Pero las mujeres lo único que ellas desde pequeñas les enseñaban a limpiar la casa, a planchar, a cocinar, desde muy jóvenes. Ya, sí, justamente, ¿no? Lo que estamos viendo son las diferencias del tiempo de antes a lo que ahora es. Antonella. Profe, que antes había discriminación en casi todo. Había discriminación en los negros, había discriminación en las mujeres y en muchas cosas más. Claro, recuerden que, gracias Antonella. Sí, recuerden que en tiempos anteriores, en la época al menos del siglo XIX, eran maltratada la gente indígena, los negros justamente, ¿no? A lo que ahora son llamados afroecuatorianos. Entonces era maltratada la gente, más los hacendados se sentían tenerlos como esclavos para ellos, les golpeaban, eran maltratados totalmente. Entonces en esta parte sí sufrieron bastante y para lo que antes era la mujer no tenía derecho al voto, no tenía derecho inclusive a la educación. Entonces, en ese tiempo era difícil que la mujer pueda salir adelante sin el estudio, entonces era bastante difícil en toda esta época, ¿no? Y como se pueden haber dado cuenta, al cambio del tiempo de antes al que ahora estamos, tanto en casita ustedes pueden ver que papá y mamá trabajan, entonces vamos relacionando a lo que era antes, cuando la mujer tenía que quedarse en la casa cuidando a los hijos o a realizar actividades que estaba independientemente dentro del hogar. Entonces, el hombre era quien salía a trabajar, quien se desempeñaba en la parte de afuera. Miren entonces la situación, cómo era lo de antes con lo de ahora. Entonces, sí, vamos relacionando poquito a poquito con este tema que es muy importante. ¿Qué más podemos decir? A ver, por ahí me ayuda Sofi. ¿Te vale el audio, mija? No, sigue con inconveniente, mija. A ver, por ahí, Matías Soto. Mati. No. Evelyn, ¿qué pasó? Evelyn, por favor, ponga atención, gracias. Evelyn, a ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo puede relacionar el tiempo de antes con lo de ahora? O sea, era feo, ¿no? A mi hermana, verá, yo le cuento de que allá antes era feo para las mujeres, ¿no? Tampoco ni podían opinar, pensar, era horrendo, ¿no? Y allá en Afganistán también se sigue haciendo lo mismo. Allá hasta un perro lo trata mejor que una mujer. Y bueno, para ser sinceras, ¿no? Y allá ahí pasaban por las noticias de que hasta las mujeres tenían que se colgaban en los aviones para poder salir de ahí, ¿no? Porque sería feo, porque ahí te golpeaban y tú salías y te podías haber muerto en la calle, ¿no? Muchas gracias. Sí, entonces miren cómo era la vida de antes, ¿no? En sí cómo era muy difícil para la que ahora y nosotros tenemos, como mujeres tenemos algunos derechos. Y más que todo, los valores y principios con los que a nosotros también nos crían, se podría decir, dentro de casa.
los valores del respeto, la humildad, la solidaridad. Entonces, todo eso también ya viene dentro de cada uno de nuestros hogares, dependiendo también cómo papá y mamá también nos enseñan a nosotros. Como digo, nosotros los profesores simplemente lo que hacemos es reforzar los valores que cada uno ya tiene o ya lleva dentro de su hogar, ¿no es cierto? Entonces, esa es una parte muy importante también, el respeto.